democratizando la historia. Ahora lo vamos a llamar democratizando las humanidades, porque vamos a estar hablando de la filología. En específico, vamos a estar hablando del aprendizaje de los idiomas. Y como soy profesor de inglés, estudié 5 años licenciatura en la enseñanza del idioma inglés, vamos a ser todavía más detallistas y vamos a hablar del aprendizaje del inglés, que es una lengua franca, una lengua que se está aprendiendo en todas partes del mundo, porque es un importante medio de comunicación en la actualidad para todos los pueblos, así como un día lo fue el francés y como en el tiempo de los romanos y aún en la Edad Media lo fue el latín. Nos va a ayudar con este podcast Alejandro. Alejandro nos va a estar haciendo preguntas y él nos va a hacer el favor de guiar mi podcast. Recuerden, soy Carlos Alfredo Flores y mi podcast es Democratizando la Historia. Pero para salir de la variedad, de la rutina, hoy vamos a hablar sobre el tema del aprendizaje de los idiomas. Alejandro. Bueno, sí, va. Yo me llamo Alejandro Escalante y voy a entrevistar a Carlos Flores. Bueno, para ti, ¿cuál es el impacto del estudio del inglés en la sociedad salvadoreña? La que estudia el uso de un idioma en la sociedad es la sociolingüística. Quizás primero tenemos que mencionar que hay 3 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos. Ellos vienen a El Salvador. Quizás no todos son legales, ¿verdad? Pero hay mucha gente que es deportada. Cuando viene deportada, inclusive niños, el primer idioma de ellos es el inglés. Y estuve trabajando en una escuela en la que trabajaba con niños deportados y no podían hablar español. Se los habían llevado tan pequeñitos y los habían deportado que no podían hablar español. Entonces yo estaba a cargo de explicarles muchas asignaturas porque yo era el docente de inglés. Entonces, estos 3 millones y la interacción que hay de grupos humanos entre El Salvador y Estados Unidos hace que el idioma inglés se esté volviendo un idioma muy importante en nuestro país. Hay muchas personas que hablan 24 horas inglés. Por eso es que tenemos aquí call centers, porque aprovechan el hecho de que hay mucha gente deportada, aprovechan el hecho también de que la clase media y la clase alta estudian inglés en colegios bilingües y por tanto tienen bastante gente que habla el idioma. ¿Cuál es la importancia del inglés? Bueno, Estados Unidos es la potencia más cercana a nuestro país, con una gran influencia política, cultural y económica. Entonces, el inglés nos ayuda para encontrar mejores trabajos, especialmente en el área académica es bastante importante, pero también nos ayuda en la comunicación. Con esto del Bitcoin, bastantes estadounidenses también han venido a El Salvador. Para ti, ¿cuál es el mejor método para aprender inglés? El mejor método, no te puedo hablar del mejor método, Sí. Te puedo hablar de un método ecléctico. ¿Qué haces para aprender un idioma? Muchas cosas, y entre ellas cosas divertidas y cosas aburridas. Por ejemplo, podés estudiar gramática. La gramática te enseña nuevas estructuras que te ayudan a expresar pensamientos complejos de manera bastante eficaz y de manera que te permite que estés expresando las ideas de forma clara en el idioma que estás aprendiendo. Pero también lo puedes aprender cantando canciones en inglés. También lo puedes aprender comunicándote y hablando en inglés con salvadoreños que han sido deportados, que como han vivido muchos años en Estados Unidos, no hablan español, o el español no es tan relevante para ellos, o inclusive hablando con nativos de Estados Unidos, ¿verdad? Fíjate de que bueno, yo no soy profesor de idioma, pero como yo he estudiado también cursos de otros idiomas. Sí, yo te admiro porque has estudiado bastantes idiomas y eso de alguna manera también te daba una experiencia. Sí, pero yo considero, ¿verdad?, de que algo en que se han quedado cortos algunas escuelas de idiomas de aquí es de que casi no dan la parte académica de los idiomas, solo dan la parte conversacional. O sea, de que la persona después de terminar los 15 o 20 niveles, de que puede conversarse, ¿va?, pero ya que eso le va a servir para estudiar una universidad en otro país, o que va a poder hablar, por ejemplo, un tema de biología, o de economía, o de alguna área científica.
o de arqueología o paleontología, cualquier rama, disciplina, con un nativo ya no tiene suficiente vocabulario. Yo creo de que eso deberían de complementar las escuelas de idiomas, Bueno. de dar la parte académica, por ejemplo, inglés de paleontología, inglés de distintas disciplinas. No sé ¿qué piensas tú al respecto de eso? Estamos hablando entonces de los programas de inglés como segunda lengua de los institutos, Sí, de los institutos que se dedican a enseñar inglés, Sí, ¿verdad? ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, podemos decir que instituciones como el Centro Cultural a sus estudiantes de idiomas, de cursos de inglés libres, solo se preocupan por enseñar las generalidades del idioma inglés, las generalidades que te pueden ayudar a hablar de temas complejos, pero no de temas muy técnicos y específicos. Pienso yo que CENIU es el Instituto de Enseñanza de Idiomas de la Universidad de El Salvador, hace la diferencia, al menos en los cursos de adolescentes, porque ellos trabajan con textos de lecturas que tocan muchos temas específicos. Trabajan con los Reading Explorers, que son textos producidos por la National Geographic, y ahí se cubren temas antropológicos, temas de las ciencias naturales, te dan vocabulario, te dan habilidades auditivas y te dan textos de comprensión que hay que trabajar, que cubren ejercicios de comprensión de lectura, pero que también te dan vocabulario complejo que te puede ayudar para hablar de cualquier tema de las áreas humanísticas, naturales u otras, no con mucha especificidad, claro está. Eso lo aprendes cuando ya estás estudiando una carrera determinada, y si tenés una beca y conoces las generalidades del idioma, partiendo también de esas generalidades, vos te puedes especializar estudiando esos temas determinados. Digamos, yo estudié en un instituto determinado francés en el país, ¿verdad? Sí. Como segundo idioma. Para ti, ¿cuáles son las asignaturas más importantes del pensum de la carrera de idioma inglés? Bueno, yo te puedo hablar de la carrera que yo estudié en los 90s en la Universidad de El Salvador, en el departamento de idiomas. Estamos hablando del pensum de la carrera de inglés. Pues están los ingleses comunicativos, en los que se hace, el énfasis está en la comunicación, en la expresión oral, pero también en la lectura, pero te dan técnicas para que te puedas comunicar y te ayudan a desarrollar la proficiencia. Sin embargo, eso no es suficiente, te ayuda también bastante asignaturas como lingüística, en las que estudias fonología, fonética, morfología, y eso es lo que no tienen los institutos que dan cursos de inglés libre, que no te especializan por ejemplo, cursos de fonética, que es algo que sí estudia un profesor de inglés y que sí se espera que conozca a un profesor de inglés, porque él se va a dedicar a enseñar el idioma, ¿verdad? Los diferentes sonidos, las consonantes, las vocales, y te enseñan la articulación. Yo pienso que la fonética es fundamental, pero también cursos de lectura. Nosotros cursamos cursos de literatura inglesa. La lectura te fuerza a expandir tu vocabulario y te fuerza a expresar ideas complejas de manera verbal y de manera escrita. Yo diría eso. Bueno, yo te preguntaré por CENIU, porque es la escuela de idiomas donde tú das clases. Sí, ahí es donde trabajo en la actualidad. ¿Tú crees de que un estudiante de CENIU es como cuál nivel está, al menos en el nivel de conversación de un estudiante de la carrera de idioma inglés de la UES? ¿En cuál nivel, en cuál ciclo cree que es un... No, podemos hablar en qué nivel de proficiencia está, de acuerdo a los estándares europeos o de acuerdo a los estándares estadounidenses. Ejemplo, hay escalas, escalas de proficiencia. Por ejemplo, alguien que terminó los 20 niveles en la escuela de inglés de CENIU, ¿cuál nivel, a nivel europeo lo pondría a 2, a 1, B1, B2, cuál? Bueno, yo no te puedo asegurar ni puedo generalizar, porque
la proficiencia también depende del esfuerzo del estudiante. subjetivo, sí. Vos podés cursar un programa Sí. y lo podés terminar, Sí. y quizás solo te esforzaste lo necesario para pasarlo, Sí. pero hay estudiantes que se esfuerzan para aprender más allá de lo que les enseñan. Sí. Esos estudiantes llegan a alcanzar buenos niveles de inglés, y esos estudiantes hay en todos lados. Sí, sí. Entonces no podría generalizar, Bueno. pero del área de adolescentes te puedo decir que los niños que pasan luego al área de adolescentes, cuando terminan los idiomas, el programa de inglés de CENIUS, son bastante proficientes y son bastante buenos para el idioma inglés. No te voy a decir cuáles son la escala europea, pero sí te puedo decir que alcanzan niveles avanzados. Ahora, una ventaja que tenemos, y que era tu crítica anteriormente, es que trabajamos textos que tratan de temas específicos de la historia, la tecnología, la ciencia. Por tanto, eso les ayuda a profundizar, ¿verdad?, en el vocabulario, y les permite hablar temas más complejos y más variados. Vaya. Comprendo. Sí, otra pregunta. ¿De qué va? ¿Tú crees que cuál crees que es la cantidad de veces estos métodos de superar, de repetición, por ejemplo, para adquirir vocabulario de inglés? Hay unos pedagogos que dicen que 18 o 20 veces. No, eso no se puede cuantificar. Entonces, ¿cuál Eso no se puede cuantificar. Entonces, ¿qué podrías decir vos al respecto? Eso para mí, ahí está la contradicción entre las ciencias sociales y las ciencias cuantitativas. Sí, ajá. La matemática te sirve en cierta medida, pero no explica todo. Sí. Y la interpretación se tiene que hacer de forma integral, ¿verdad? Por ejemplo, para alguien que quiera adquirir más ¿Cuántas veces repetiste? vocabulario en inglés. ¿Cuántas veces repetiste la palabra mamá cuando estabas aprendiendo tu lengua nativa? No la conté. No puedes cuantificarla, nadie puede Pero, cuantificar ¿vos eso. qué recomendar? Somos adultos y seguimos escuchando la palabra mamá. Ahora, yo solo te voy a... ¿Vos qué recomendaras para alguien que quiera adquirir más vocabulario en inglés? Si ya tenés un nivel intermedio, un nivel avanzado, lo que te recomiendo es que leas libros de inglés, que escuches podcasts de estaciones de radio, que cantes canciones, que practiques tu inglés con hablantes nativos o con otros hablantes que no sean nativos, pero que tengan una buena proficiencia. Y también recomendaría que aprovechemos el internet, leamos periódicos en inglés o en francés, el idioma que estamos aprendiendo, y que veamos videos en YouTube. Hoy que tenemos esa tecnología que yo no tuve en los 90 cuando era estudiante de idiomas. Ahora, si sos un estudiante principiante, lo que te recomendaría es que te inscribas en cursos del idioma que quieras aprender y que estudies lo que te enseña el maestro. Eso es lo que yo recomendaría. Ok. Bueno, ¿y tú crees de que si un estudiante solo se queda con los temas que ven en los programas de inglés, no solo sino que de cualquier escuela de idiomas, tú crees de que ya tiene un nivel avanzado, o crees de que si no se esfuerza de forma extra, oyendo podcast, viendo canales de YouTube, bueno, hoy podemos hablar de inglés, tú crees de que no llega tan allá? Acordate primero que los podcasts es una tecnología que no existe aquí en Latinoamérica, al menos en El Salvador, en Centroamérica, porque la mayor parte de gente no tiene acceso a internet. Y tampoco los podcasts es parte de nuestra cultura. Aquí difícilmente alguien escucha podcasts, es cultura más en Estados Unidos, Europa y quizás en Japón, ¿verdad? O hasta en China, pero aquí la gente no conoce mucho estas plataformas. Eso para empezar. Ahora, para continuar, los programas no son los mismos en todas las instituciones que enseñan idiomas. Por lo tanto, no podemos homologarlas y no se puede comparar. Yo no sé cuál es el programa de la escuela americana, pero sí conozco el programa de CENIUS de adultos y de adolescentes. Y el que me parece muy bueno y excelente es el de adolescentes. Ahora, el centro cultural, por lo que he oído de gente que estudia ahí, me parece que van en retroceso, aunque ellos tienen un buen colador, ¿verdad? Tienen una buena herramienta para definir si sus estudiantes han alcanzado una
proficiencia adecuada o no. ¿Y cuál es? El TOEFL, que si te querés graduar, tenés que pasar el TOEFL con cierta puntuación. Eso es un buen colador. Fíjate que yo como estudiante de idioma, estudiante de idioma extranjero que he sido, y que hablo en cierto nivel, distinto idioma, yo te puedo decir que yo estoy de acuerdo con lo que tú recomiendas, de que sirve leer varios tipos de libros de texto de distintas áreas en los idiomas, también escuchar, ver videos, también no solo qué hace con lo que le da la escuela, ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo de que hay que estudiar de forma ecléctica, no solo leer, no solo escuchar, sino que hay que... Yo creo que si sos un estudiante principiante, sí, entonces tenés que trabajar bastante la pronunciación, sí, y tenés que trabajar los pronunciation drills, sí, o sea, ejercicios de pronunciación, porque al principio sí, no podés, hay palabras muy complejas que no estás familiarizado con el sistema fonético del idioma que estás aprendiendo. Por ejemplo, entonces ahí necesitas bastantes ejercicios y práctica. ¿Eso lo recomiendas para alguien de nivel básico? De nivel principiante e intermedio. Para un estudiante de nivel intermedio, ¿qué recomiendas? Eso, pronunciación, práctica y sobre todo ejercicios comunicativos, y que cuando salga a la calle se le quita el miedo y practica el inglés con sus compañeros. ¿Y para un estudiante de nivel avanzado, qué recomiendas? Bueno, ahí sí ya recomiendo la lectura, porque puede pasar lo mismo que un hablante nativo del idioma español. No lee libros, solo se comunica con las demás personas. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a ser un hablante con un vocabulario pobre, con un manejo inapropiado de ideas que le ayuden a comprender el mundo social o el mundo natural. Entonces, ¿qué te puedo recomendar? Bueno, que leas libros para aprender. Yo tengo 20 años de dar clases de inglés, siempre estoy comprando libros y leyéndolos, y cada libro que empiezo a leer no son centenas, sino que son millares de palabras nuevas que estoy aprendiendo. Entonces, eso me ayuda a crecer culturalmente como persona, pero también a desarrollar mis habilidades lingüísticas. Y algo más, creo que es importante definir qué es aprender un idioma. En lingüística o en didáctica estudias que un idioma se aprende si desarrollas 5 macrohabilidades: la habilidad auditiva, la habilidad de escritura, la habilidad oral, la verbal, la de lectura, y la de escritura. ¿Cuántos salvadoreños hablan español como lengua madre, pero no la pueden escribir? Entonces, ¿podrías decir que son que tienen una buena un buen nivel de fluidez en el español? Sí, a nivel verbal, pero escrito no. Acuérdate que en nuestro país la cultura de la escritura no es importante. Entonces la mayoría de personas no podemos escribir, no pueden escribir, no pueden, ni quieren, ni les interesa. Y a escribir es algo que cuesta. Yo considero también que en el estudio de idiomas es importante lo que le llaman los lingüistas, sumergirse en el idioma, ¿va? No solo quedarse con el estudio de libros, de cursos, sino que también ya sumergirse, vivirlo. Pues sí, ya pero entrar a hablar con nativos, ir a escuchar alguna conferencia en inglés, aplicarlo en la vida. Pero en las conferencias las hacen en internet. Ajá, pues sí. Yo tomo cursos en internet de dibujo, de tecnología, y ahí aprendo bastante. O sea, eso también sirve, considero yo, sumergirse en el idioma. Ahora, ya sea en el idioma inglés o portugués, cualquiera. Forzarte a no quedarte con las clases que te dan en el instituto donde aprendes inglés, sino que aunque no vivas en un país donde se hable el inglés como primer idioma, que vos te sumerjas en la lectura, en la comunicación con hablantes nativos, y que no tengas miedo a socializar, pues, que no seas una persona tímida, y no subestimes los libros. Los libros es muy importante. Conozco varios profesores de inglés y les voy a quemar la pata, ¿verdad? Con mala proficiencia porque no tienen buen vocabulario, porque no leen libros. No leen libros, no voy a dar nombres, ¿verdad? Porque no leen libros. Y tampoco pueden expresar ideas complejas porque no leen historia, porque no leen literatura. Entonces son profesores limitados en su comprensión social, histórica de la sociedad en la que viven, y también limitados
para expresarse sobre estos temas que de seguro ni siquiera conocen porque no se esfuerzan por aprenderlos. ¿Cuál crees tú de que es el nivel de inglés que tiene el promedio salvadoreño? ¿Crees que tiene buen nivel o un nivel intermedio o bajo? Si son deportados, muchos pueden hablar bien el idioma, pero no lo pueden escribir. Sí. Entonces son analfabetos en ese sentido. O sea, ¿y en el promedio salvadoreño? No te puedo dar promedio salvadoreño porque yo creo que esto tiene que ver también con clases sociales. Sí. Los niños de las clases medias y las clases altas estudian en colegios bilingües. Yo he trabajado en esos colegios bilingües. Entonces, tienen que aprender inglés desde pequeñitos. Sí. Y también francés y otro idioma que les dan. Ahora, los niños de los pueblos, los niños campesinos, muchos de ellos ni siquiera van a las escuelas. En las escuelas hay profesores, no te voy a decir malo, y aunque suene ofensivo, voy a ser sincero, tienen profesores mediocres que ni siquiera se esfuerzan por leer, ni en matemáticas, ni en los idiomas. Entonces en esas escuelas no aprenden nada, lo que hacen es perder el tiempo. Y el ministerio no se preocupa por formar adecuadamente a sus maestros. Yo he ido a convenciones de maestros de inglés del Ministerio de Educación y no entienden inglés, tienen mala pronunciación. Son excepciones y muchos profesores quizás tienen niveles intermedios altos, pero difícilmente se puede decir que tengan niveles avanzados por nuestra cultura. Sí. Nuestra cultura no le gusta la lectura ni la escritura, y ahí van los profesores del sistema educativo no universitario del país. ¿Y qué opinas tú de otros tipos de... Entonces, solo algo más. ¿Dónde está el mejor inglés en El Salvador? En las clases altas y las clases medias. Las clases altas y las clases medias, porque estudian en colegios bilingües. La clase de abajo, a no ser que hayan viajado y hayan tenido oportunidades, ¿verdad? Pero no es ese el caso en la mayoría. Sí, es malísimo. ¿Qué opinas tú de los cursos de inglés que no son de escuela? Por ejemplo, lo que salían antes, inglés sin barreras, no, que salían videos, también inglés de la luz. Estamos hablando... Los cursos de inglés que salen de Curamos el Inglés, o el curso que está de moda actualmente en inglés, que es Open English. Bueno, ¿Qué opinas de esos cursos? De Open English no te puedo decir mucho porque no lo conozco, pero sí te puedo hablar de los cursos que se explicaron en el pasado en nuestro país. ¿Cuál era el problema con esos cursos? Que tenían una metodología anticuada. Sí. La metodología de la enseñanza de idiomas en los 60 y los 70 es el método de traducción y gramática. Sí. Grammar Translation Method, así se llama, método de gramática y traducción. Sí. ¿En qué consiste? En enseñar gramática y enseñar traducción. Sí. No montas situaciones de comunicación en el salón de manera que ahí los estudiantes sean creativos y que tengan que solucionar problemas comunicativos, y en esa dinámica ellos aprendan el idioma, ya sea cualquier idioma que se esté enseñando, ¿verdad? Que para mí que también se debería enseñar náhuatl, pero ¿cómo puedes pedirle a los salvadoreños que aprendan náhuatl después de lo que pasó en el 32, cuando el Estado tampoco nos le ha importado enseñar náhuatl en ninguna escuela del país? Pues quiero decir, no estoy hablando del programa que tenía la escuela Don Bosco, que era muy bueno y que tenía como objetivo evitar que el náhuatl se perdiera, ¿verdad? En los lugares donde se habla como lengua autóctona, pero se está perdiendo y debería de haber un maestro encargado en cada escuela de todo el país enseñando náhuatl, pero ya sabemos que no es que el país no cumpla con los recursos, sino que el Estado no invierte porque tiene otras prioridades. Y no estoy hablando de este gobierno, sino que estoy hablando de todos los gobiernos que han estado en el país. Fíjate, sí, tienes razón. Y con respecto a Open English, yo de ese curso, que es uno que está de moda, de que en internet. Me parece innovador. Lo innovador que tiene es de que tú puedes estar el domingo en la madrugada, tener una consulta y preguntarle al profesor, y siempre dicen que hay profesores para ti. Incluso los domingos en la noche, en ningún lugar un profesor va a atender el domingo en la noche. En cambio, me han dicho que en ese curso sí, pero eso no es un parámetro suficiente. No, sí, o sea, ese es un parámetro para alguien que trabaja, pero no es un parámetro
que te diga si ellos enseñan o no bien el idioma. Lo que tenés que saber es cuál es la metodología. Si solo enseñan pronunciación, si enseñan solo por lectura o si lo hacen de manera ecléctica, y en el proceso ellos establecen situaciones de comunicativa en el cual los estudiantes aprendan el inglés o el idioma que sea usando su creatividad y todo lo que de manera subconsciente han puesto en su mente. Sí, estoy de acuerdo con todo eso. Y no sé si quisiera aportar algo más sobre el estudio inglés. Bueno, es algo personal, ¿verdad? Es un gran esfuerzo aprender cualquier idioma y si alguien a ustedes les dice que pueden aprender un idioma en 3 meses, es un fraude, los quieren estafar. Hay que tener bastante cuidado porque promesas de estas en internet se encuentran por todos lados. Te cobran $500 y te dicen en 3 meses aprendes francés o inglés. Es mentira. ¿Y qué opinas tú? Es mentira, solo quiero decir esto, ¿verdad? Es un proceso que si te metes a aprender un idioma, que solo hay que ver a los niños. A un niño cuánto tiempo le aprende a hablar su idioma. 5 años es mentira, 10 años, porque es un proceso en el que está aprendiendo a leer, en el que tiene que aprender a escribir. Ahora, si lo único que te interesa es la comunicación verbal, podríamos darle unos 3-4 años, pero también tienes que poner de tu parte y esforzarte y estudiar. ¿Y tú qué opinas de este dicho que dice? Lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo otorga. No, o sea, que puede eso ser no muy lo buena creo. la escuela, No. Pero si el alumno No, ese es un dicho no equivocado. tiene un tipo de inteligencia No. lingüística, o sea, ¿tú crees que es más prejuicio? Eso es un prejuicio. ¿Y sabes dónde lo pueden ver? Ajá. En la teoría de Noam Chomsky, el lingüística estadounidense. Él que dice, todos los humanos nacemos con un mecanismo inconsciente predeterminado que nos ayuda a aprender cualquier idioma. Ahora, ¿cuál es el problema con este mecanismo con el que nacemos, que nos permite aprender cualquier idioma? Que a medida vamos volviéndonos viejos, lo vamos perdiendo. Tu habilidad para aprender idiomas es más desarrollada cuando sos un niño, cuando sos una persona joven, que cuando sos un adulto. Cuando sos un adulto te va a costar más, a no ser que seas un políglota, porque los políglotas ya tenemos la ventaja y las estrategias de otros idiomas que hemos estudiado que nos ayudan a aprender nuevos idiomas. Sí, con respecto a lo que dice eso, yo tengo, yo como pero eso es un prejuicio, tenés razón. Yo como políglota te puedo decir, de que a medida que vas estudiando así distintos idiomas, de que una estrategia que tomas para estudiar uno te sirve para el otro, y puedes y como hay unos idiomas que son de la misma familia, portugués, español, por ejemplo, y las lenguas germánicas, holandés, alemán, que puedes ir vinculando a las raíces, todo eso te ayuda, ¿va? Sí, interesante. Y las estrategias que empleas en uno, puedes emplear en otro. Por ejemplo, yo que soy profesor de inglés y soy hablante nativo del español, si me meto a aprender francés, no me cuesta, porque las raíces del español y del inglés las encuentro en el francés. Entonces hace que yo aprenda el francés más fácilmente. Y ahorita que me he metido a aprender alemán, el inglés me ayuda bastante a comprender el alemán, aun cuando se utilicen raíces morfológicas diferentes. Por ser lenguas germánicas, hay una similitud en el funcionamiento sintáctico de los idiomas, aunque el inglés tomó un rumbo evolutivo diferente al alemán, porque el inglés está influenciado por el francés, las lenguas romances y también por las lenguas nórdicas. Sí. Bueno, no sé si quieres aportar más o... No, fue una discusión bastante interesante. Me has hecho pensar en temas o subtemas que son relevantes para el aprendizaje de un idioma, y quiero darte las gracias por esas preguntas porque han sido bastante inquisitivas y nos ayudan a profundizar en el análisis del aprendizaje de cualquier idioma. Gracias a ti por permitirme participar en un episodio de programa de podcast. Muchas gracias, Alejandro, y saludos a todos nuestros amigos que están escuchando su programa Democratizando la Historia.